Un saludo a todas y a todos y bienvenidos a este nuevo encuentro dedicado al tema de la traducción. Traducción del italiano al español y del español al italiano. Y en esta sesión vamos a centrarnos en un texto dedicado al tema de la migrazione. Migrazione o desplazamiento, quindi al tema della immigrazione, dello spostamento, del trasferimento. El texto que he elegido viene de la web Conquiste del Lavoro y habla del tema de la inmigrazione degli italiani en Sudamérica. Uno de los temas, digamos, que nos afectan desde cerca en el sentido de que muchos italianos fueron a Argentina, se hispanizaron, podemos decir, y la lengua que se habla en la Argentina, el español de Argentina, tiene muchísimos influjos de la lengua italiana. Dicho esto, vamos a empezar y ver un poquitín cómo podemos traducir este texto. Lo vamos a hacer poquito a poco, párrafo por párrafo, y nos vamos a centrar en las palabras clave, en las palabras más importantes e interesantes. Ahora, lo primero que hay que hacer, evidentemente, es fijarse en el título y en el contenido del título mismo. Primero, el término recensioni, recensire, reseñar. Por lo tanto, recensioni son las reseñas. Esto se usa mucho cuando hablamos de libros, de actos, o sea, de espectáculos, de eventos culturales, y se aplica a todo tipo de publicación, volumen, que es efectivamente el tema de este artículo. L'emigrazione, emigrare, abbandonare un luogo. Migrare, che è il tema o il vocabolo principale, fondamentale. Spostarsi, immigrare, coloro que entran nel paese in cui noi siamo. Por lo tanto, vamos a explicar un momentín. Aquí, evidentemente, hablaremos de la emigración, pero merece la pena centrarse en este término explicando un poco sus variantes y sobre todo sus determinaciones puntuales. Migrar es evidentemente desplazarse, moverse a otro lugar en el sentido de buscar nueva vida. Ok, desplazarse para buscar otra vida. Luego tenemos el emigrar, que corresponde a abandonar el lugar de nacimiento, il lugar de origen, quindi in sostanza migrare, spostarsi per cercare un'altra vita, un altro modo di vivere. Emigrare, abbandonare il luogo di nascita. Y luego inmigrar se refiere al hecho de hablar de los que entran en el país. Inmigrar. Por lo tanto, entrar en un país, podríamos decir, distinto al propio. Ok, dicho esto, podemos determinar qué significa emigrar, abandonar el lugar. La emigración de los italianos, o podríamos decir también la emigración italiana, pero suena muy bien así, a América del Sur. Ahora, es muy interesante observar que cuando hablamos de América y cuando hablamos de Sudamérica, podemos traducir este término de muchas maneras.
porque en el contexto cultural hispánico, hay distintas denominaciones. Primero, cuando yo hablo de Hispanoamérica, hago referencia a la América de habla hispana. Por lo tanto, América de habla hispana. O sea, donde se habla español. Por lo tanto, a partir de México hasta Tierra del Fuego, con exclusión de Brasil, las Guyanas, Belice, cuando hablamos de Mesoamérica, Jamaica, cuando hablamos de las Antillas, y así siguiendo. Luego tenemos Iberoamérica, incluye a los países o al país donde se habla español, o sea, España, y también incluye a Portugal. Por lo tanto, países donde se habla, donde se hablan español y portugués. Pero vamos a recordar que el término español, lengua española, se convierte en castellano cuando se habla de español de América. Los americanos utilizan el término castellano, con sus variantes fonéticas, castellano, castellano, castellano más fuerte, en Argentina, según las áreas del mundo americano. Y luego tenemos Latinoamérica. Los países de la América Latina, incluyendo así también aquellas zonas de América del Norte donde se difundió, se impuso y se mantuvo, y todavía se mantiene, el uso de una lengua de derivación latina. Estoy aludiendo al francés y concretamente a Quebec en Canadá. Y fueron precisamente los franceses que en el siglo XVIII acuñaron este tipo de término. Por lo tanto, Latinoamérica, América Latina, para oponerse en cierto modo a la América de derivación anglosajona, o sea, del Imperio Británico, o sea, de los antiguos colonos ingleses asentados en Estados Unidos. Dicho esto, tenemos el último elemento, que es América del Sur. Esta definición es típicamente geográfica, ¿ok? Se refiere, digamos, al entorno geográfico, que luego también puede ser geopolítico, pero básicamente se refiere al entorno geográfico. Bien, dicho esto, vamos a seguir. Cuando vamos a poner el autor, generalmente se pone por, artículo escrito por. Así come podéis ver, come potete vedere, il testo lo scriviamo poco a poco in maniera tale da poter ragionare su ogni elemento, ¿no? Así que lo vamos trabajando poquito a poco para que podamos entender perdonad, todos los elementos. Bien, vamos a seguire. Primer paragrafo. C'è stato un tempo in cui gli albanesi, i marocchini, i senegalesi eravamo noi. Tra 800 e 900 circa 29 milioni di italiani sono infatti emigrati all'estero. Un esodo biblico da tutte le regioni per scappare dalla fame, dalla povertà, dalla disoccupazione. Bien, c'è stato un tempo. Aquí hablamos del pasado y, digamos, hablamos de un acto o de una situación, tiempo ya terminado. No hablamos de costumbre del pasado, por lo tanto no utilizamos el imperfecto, sino el pretérito indefinido o pretérito perfecto simple. Hubo un tiempo o hubo
una época en la cual o en la que o en que. Que hay tres posibilidades: en la cual, en la que, en que los albaneses, aquí evidentemente está haciendo referencia, el texto hace referencia a los inmigrados que viven en Italia, los albaneses, los marroquíes, y los senegaleses. Estos son gentilicios, adjetivos que indican el origen. Éramos nosotros. Eravamo noi. Tra 800 e 900. Bueno, aquí podemos decir 1800 y 1900, o entre los siglos 19 y 20, coma, el español separa el segmento, o mejor dicho, el complemento circunstancial de tiempo, de modo, de causa, por medio de una coma, lo separa del resto de la oración por medio de una coma. Entre los siglos XIX y XX, mayúscula. Aquí, atención, tenemos infatti. En italiano el uso de los adverbios es bastante elástico, los podemos encontrar a la cabeza de la oración, en plena oración. En español, hablando, se encuentra en distintos lugares, tanto a la cabeza como en medio. Esto también puede ocurrir en el texto escrito, pero en la mayoría de los casos se tiende a anticipar. Así que ponemos efectivamente entre los siglos XIX y XX. Así que lo que realmente hay que hacer, es por esto que lo llamo taller de la traducción, tenemos que hacer una suerte de pretraducción, o sea, ir detectando los elementos clave de la oración y recolocarlos de forma que suenen bien, ¿ok? O sea, que tengan buena armonía. Efectivamente se convierte en conector, porque está ligando la primera oración con la segunda. Entre los siglos XIX y XX, alrededor de 29 millones de italianos, todo minúsculo, vamos a recordarlo. En español no se pone mayúsculo. Emigraron al extranjero. Sabemos que en español podemos también decir al exterior. Así que estar en el extranjero es ser all'estero. Ir al extranjero, andare all'estero. El italiano usa al tanto para la ubicación como para el movimiento, el destino, que el español distingue en el extranjero, en el exterior, al extranjero, al exterior. Ok. Un éxodo bíblico, o aquí podemos realmente poner un verbo, porque el español realmente lo pone, no es obligatorio, lo podemos poner. Se trató de, o fue, un, que entre comillas, éxodo bíblico de todas las regiones, o desde todas las regiones, porque en todas las regiones se produjo un abandono masivo, ¿ok? Desde todas las regiones,
regiones de Italia, evidentemente, para huir del hambre, ¿ok? Huir, escapar también, escaparse, huir, escapar, ¿ok? Y se usa mucho también para indicar algo repentino. Estalló un incendio y la gente huyó, se escapó. Hambre, pobreza, desempleo. Aquí podemos poner del hambre, de la pobreza y del desempleo. Pero sabemos que el español tiende a omitir la repetición de la preposición. Así que podríamos también decir, para huir del hambre, la pobreza y el desempleo. Los vamos a dejar ya que el último término no es femenino sino masculino. Tenemos alternancia del hambre, pobreza y desempleo. Pero también podríamos decirlo como acabo de indicar. O sea, del hambre, pobreza y desempleo. Esto se nota mucho en el lenguaje periodístico. ¿Okay? Así que me gusta ilustrar, mi intención es ilustrar las variantes más importantes. È una storia già vista che puntualmente ritorna. Gli uomini fuggono se dove vivono non c'è presente e non c'è futuro. Bueno, è una storia già vista, es un cuento viejo. Es un cuento viejo. Es algo que ya se vio, no es nada nuevo, es un cuento viejo que vuelve puntualmente o que no deja de volver, Si queremos enfatizar el hecho de que nunca falta, también podríamos decir que no deja de volver. Esta perífrasis suena muy bien para indicar el hecho de que estamos ante un fenómeno que sigue repitiéndose. Seguir con gerundio, algo que hacía en el pasado que todavía hago, ¿de acuerdo? Ok. Gli uomini fuggono, los hombres huyen, o aquí en italiano tenemos el se. Vamos, en español también puedo decir sí, pero muy usado es el cuando, el adverbio cuando. Cuando, y así, quien es de lengua materna española y está mirando esta traducción se dará cuenta de que al cuando español le puede equivaler, le puede corresponder un se italiano. Los hombres huyen cuando, indicando evidentemente una condición, donde viven, o en el lugar donde viven, que suena muy bien, cuando en el lugar, esto se puede poner para que suene, para que la traducción, digamos, tenga cierta claridad, cierta transparencia. En el lugar donde viven no hay presente, o ni hay presente ni futuro, ni. Negamos los dos elementos. Ni hay presente ni futuro. O sea que no hay perspectivas, ¿ok? No hay progetto di futuro. Le mete dei sogni si trovavano oltreoceano, in terre mitiche dagli orizzonti illimitati. Las metas de los sueños, soñar, las metas de los sueños se encontraban, encontrarse, hallarse, estar, ¿ok? Se encontraban oltreoceano, no tanto más allá de, yo diría aquí, al otro lado del océano. Y aquí cabe señalar el hecho de que evidentemente el autor está sobreentendiendo,
vamos, el hecho de que se está hablando del Océano Atlántico. Por lo tanto, lo dejamos océano con mayúscula para aludir al Océano Atlántico. En tierras míticas, en tierras legendarias, en tierras míticas, si queremos también legendarias, que eran pura leyenda, que se hablaba del oro y de la plata que se podía encontrar, Río de la Plata, Río Platense, estos términos que salieron cuando la inmigración argentina se convirtió en un fenómeno masivo muy importante, con repercusiones en la economía de gran envergadura, de gran importanza. Muy bien. Dagli orizzonti illimitati. Da italiano definisce la caratteristica di un oggetto, di una persona, di un contesto. El español pone aquí un relativo. Cuyos horizontes, o sea, cuyas perspectivas no tenían límite. No tenían límite. O no tenían límites. Ok? Se vogliamo dire non avevano alcun limite, no tenían límite alguno o no tenían ningún límite. Lo que en cambio no podemos decir, no tenían algún límite. Alguno, evidentemente, en la forma afirmativa. Así que repito, podemos decir ningún límite, no tenían ningún límite, no tenían límite alguno, pero no tenían algún límite, no. In italiano invece sì, non avevano alcun limite. Ok, muy bien. A este punto dall'Italia si salpava verso le Americhe. Si salpava dall'Italia verso le Americhe. Se salía, ok, se salía de Italia, y aquí utilizamos el imperfecto porque evidentemente estamos hablando de una costumbre del pasado, ok. Se salía, también en español existe el verbo zarpar, que significa salpare, término del lenguaje de los marineros. Por lo tanto, podemos poner zarpar, salpare, algo típico de los barcos, evidentemente, ¿no? De los transbordadores, de los buques. Bien, aquí desde Italia se salía, ok, y aquí se salía de Italia rumbo a, muy utilizado este término, rumbo a, dirigiéndose hacia, ok, rumbo a las Américas. Así que rumbo indica la dirección. Con dirección a las Américas. Muy bien. ¿Por qué se habla de las Américas? Porque evidentemente el autor va a hacer una distinción entre América del Norte y América del Sur. Y esto lo vamos a ver enseguida. Aquí el autor pone dos puntos. En español se usa mucho cuando se hace una lista de cosas. Ok, podemos dejarlo aquí, aunque realmente el punto suena muy bien. Lo que tenemos que hacer, mejor dicho, lo primero que hay que hacer en esta frase es colocar los complementos que indican el lugar, o sea, en el norte y en el sur. Se salía de Italia rumbo a las Américas. Y así que podemos decir hacia el norte, coma, a los Estados Unidos. ¿Ok? Coma. Y hacia el sur, a este punto vamos a poner a Argentina. Ahora vamos a recordar que Argentina es uno de aquellos países que admite el uso del artículo, así que se usa también
la Argentina, el Brasil, El Salvador, ¿ok? El Perú. Hablando de otros continentes, la China, el Japón. Bueno, las gramáticas tienen todas estas listas que uno puede mirarse. Así que digo Argentina, Uruguay y Brasil. Perfecto, así estamos. Hacia el norte los Estados Unidos y hacia el sur Argentina, Uruguay y Brasil. Vamos a continuare. Alla rotta verso l'emisfero sud è dedicato un interessante e intenso libro di Marco Ferrari, Ai Sud America, la terza collana storia di questo mondo. Bueno, alla rotta verso l'emisfero sud è dedicato. Podemos traducirlo de distintas formas, o sea, reformulando la sintaxis, adaptando los distintos sintagmas. También podríamos decir a la ruta hacia el hemisferio sur, porque evidentemente aquí hace referencia a la parte sur, a la parte meridional del mundo, al hemisferio sur, al hemisferio meridional, también podemos decir. Se dedica o está dedicado un libro o un texto, un volumen intenso e interesante. Se puede invertir, de Marco Ferrari. A la ruta hacia el hemisferio sur o meridional está dedicado un libro intenso e interesante. También podemos decir Marco Ferrari, o a la ruta hacia el hemisferio sur, Marco Ferrari le dedica un libro intenso e interesante titulado. Okay, esto, ahora primero vamos a traducirlo casi literalmente, luego lo vamos a reformular. Ahí, signo de exclamación inicial, ahí, coma, Sudamérica. Cierre de comillas. Ahora, la terza, justo para que se entienda, cuando lo traducimos a otra lengua, vamos, en Italia todo el mundo entiende que la terza es una editorial, lo podemos poner, justo para que se entienda, editorial La Terza, y este punto collana, interesante este término, ¿no? Collana, cuando es un complemento, un adorno femenino, es un collar, pero en este caso es una colección, titulada, llamada, vamos, Storie di questo mondo. Ahora, en la teoría no se puede traducir lo que no está oficialmente traducido, ¿se entiende? Podemos intentar una traducción, aunque sabemos que al 99% de los casos, en el 99% de los casos, no existe historia de este mundo. Pero cuando nos encargan un trabajo, nos encargan una traducción y nos piden que respetemos los títulos originales, tendremos que atenernos a esta instrucción y poner, qué sé yo, Ai Sudamerica en italiano y poner Storie di questo mondo. Ahora, ya que pone storie, será evidentemente historias de este mundo. Vamos a poner la traducción alternativa. Ahora vamos a crear un comentario y lo ponemos así, aquí. A la ruta hacia el hemisferio sur, coma, perdonad, aquí hay un error, Marco Ferrari le dedica
un libro intenso. Vamos, podría ser también denso, pero intenso significa energético, ¿ok? Que no puedes dejar de leerlo, que te atrapa, que te intrappola, que ti prende. Un libro intenso e interesante. In cambio, si ti impresiona, cioè quando ti colpisce, es llamativo, pero dicho sobre todo de personas. Un libro denso, interesante, titulado. Y aquí podemos poner simplemente Hay Sudamérica. Muy bien. Y esta es otra versión. A la ruta Marco Ferrari le dedica. Ok, muy bien. Vamos a continuar. Y aquí tenemos el autor, ok, ligure che conserva ancora dei legami familiari da quelle parti, discendenti di migranti partiti nell'Ottocento, ed è redattore del quotidiano in lingua italiana Gente d'Italia, edito in Argentina. Quindi l'autore, ligure que conserva, por lo tanto tenemos la oración principal, que está formada por el autor, que si focalizza in particolare. Okay. Y luego tenemos una oración incidental, que es bastante larga. Así que tenemos que decidir entre mantener la sintaxis del texto original o poner punto en cierto punto de la oración para hacer que resulte más fácil en cuanto a su lectura. Así que yo sugiero lo siguiente. El autor o su autor, porque se habla de Sudamérica, su autor o el autor, vamos al autor, este autor, ligure che conserva ancora, ok? Un ligur, Liguria, un ligur, che aún mantener, un ligur que aún mantiene vínculos familiares, da quelle parti en aquellos lugares, ok, discendenti di migranti partiti nell'Ottocento. Fueron, o se trata de descendientes, yo diría, se trata de descendientes de migrantes, vamos a dejarlo así, ni emigrante ni inmigrante, de migrantes partiti nell'Ottocento, che erano partiti nell'Ottocento, que salieron, okay, que abandonaron el país, también que habían abandonado, pero que salieron del país en el siglo XIX, la época de la gran emigración. Muy bien. Este autor, un ligur que aún mantiene vínculos familiares en aquellos lugares, se trata de descendientes de migrantes que salieron del país. Vamos a mantener la estructura original. Si focalizza in particolare, se centra en concreto, se centra concretamente, in particolare, concretamente. Se centra concretamente. Podemos ponerlo también a la cabeza, concretamente este autor, pero me parece que resulta muy, muy distante del verbo centrarse, focalizarse, focalizar su atención, tener el punto de atención enfocado. Bueno, hay muchas expresiones.
tiene el foco de atención puesto, o sea, muchas. Se centra concretamente, para resaltar el papel del adverbio, en el papel o en el rol que nuestros compatriotas jugaron, jugaron o tuvieron, jugar un papel, tener un papel, nel far nascere e prosperare. Tuvieron para que final trasladada al pasado, para que naciera y prosperara nel sentido di tener suerte, ok? Quindi affinché nascesse e prosperasse, affinché nascesse e avesse fortuna, ossia tuviera éxito, ok? Una de las pasiones típicas, ok? Típicas per antonomasia, por antonomasia también, típicas de los sudamericanos. Aquí el texto original pone 2 puntos, il calcio. Podemos poner también, tuviera éxito, una de las pasiones típicas de los sudamericanos, coma, el fútbol. Ok. Esta la volvemos a leer ya que es bastante larga. Ok. A la ruta hacia el hemisferio sur meridional está dedicado un libro intenso e interesante de Marco Ferrari, Ai Sudamérica, editorial La Terza, colección Historias de este mundo. Este autor, o su autor, un ligur, vamos a poner también el posesivo, un ligur que aún mantiene vínculos familiares en aquellos lugares, se trata de descendientes de migrantes que salieron del país en el siglo XIX, se centra concretamente en el papel que nuestros compatriotas jugaron para que naciera y prosperara, tuviera éxito, una de las pasiones típicas de los sudamericanos, el fútbol. Okay. O se centra en el papel que los compatriotas tuvieron en el nacimiento y fortuna, pero suena bien, así. Perfecto, a este punto podemos continuar. Le storie che racconta, che evidentemente hace referencia all'autore, hanno quasi dell'incredibile. Il Boca Juniors e il River Plate, 2 dei più conosciuti e gloriosi club al mondo, ad esempio, sono stati fondati a Buenos Aires, nel quartiere della Boca, quello noto ancora oggi per le case coloratissime, da giovani provenienti dalla Liguria. Ora, vamos a ver. Le storie che racconta, las historias que cuenta. Bueno, contar una historia, perfecto. Quando si tratta di raccontare qualcosa a qualcuno, mirate, voy a comentar lo che mi passò ayer. Ti racconto ciò che mi è accaduto oggi. Ok. Por lo tanto, podemos decir que también se usa, y se usa muchísimo, el verbo comentar. Comentar è realmente raccontare. Raccontare di fatti accaduti. Y es distinto de hacer comentarios. Hacer comentarios es cuando comentamos algo respecto a una persona, a sua actitud, a cierto evento, quindi fare commenti. Fare commenti. Ok, así que es diferente, comentar y hacer comentarios. Las historias que cuenta, que comenta, comenta algo, pero cuenta historias. Hanno quasi dell'incredibile. Sfiorano l'incredibile, sfiorare, rozar.
rozan lo increíble, increíble, con acento, que hay hiato, rozar lo increíble. Ahora vamos a ver, verbo rozar. Rozar significa sfiorare. Sustantivo derivado, roce. Roce significa effetto di sfiorare, ma significa anche frizione. ¿En qué senso? Cuando dos personas se dan cuenta de que no se llevan bien entre sí. Procuran no pelearse, pero hay situaciones, hay contextos en que, bueno, no van a discutir, pero casi intentan frenarse. Entonces, se trata de esto, ¿no? Hay fricciones, o ha habido fricciones, qué sé yo, entre los miembros del partido. Ok, vamos a ponerlo así. Entre los miembros del partido de nuestro partido, si queremos ponerlo así, nuestro partido, son frases que yo, claro, me invento así, justo para ilustrar. Entre los miembros de nuestro partido ha habido fricciones muy serias. Ok, ci sono stati contrasti, frizioni. Ok, otra cosa muy importante, in italiano esiste anche frizione, evidentemente, no? In altri sensi, quando si parla di auto, acceleratore, freno, frizione, los tres pedales que se usan para conducir el coche. En español, friczione es el embrague. Okay. Pongo aquí para que se entienda. Okay. Otro caso en que se usa el término fricción. Fricción se usa, por ejemplo, cuando yo hablo de un shampoo o acondicionador de pelo, okay? Quindi di un balsamo. Friccionar, qué sé yo, friccionar suavemente el pelo, okay? Friccionar suavemente el pelo, che significa evidentemente sfregare, frizionare, massaggiare dolcemente. Perfecto. Rozan lo increíble. Aquí tenemos ad esempio. Lo primero que hay que hacer a la hora de traducir un texto es ir buscando los adverbios y aquellos adverbios que evidentemente tienen un rol clave importante y que en italiano se suelen casi mimetizar, ¿okay? En medio de la oración, lo vamos a poner a la cabeza. Así que diremos, por ejemplo, el Boca Juniors y el River Plate, evidentemente los jóvenes del barrio de la Boca y el River Plate, o sea, el Río de la Plata, dos de los más de los más conocidos, afamados, famosos y gloriosos. Si queremos también legendarios. Clubes del mundo, del planeta. Planeta también se aplica muy bien cuando se habla de medio ambiente. Fueron fundados, sono stati fundati, el evento de la fundación ya se produjo, por lo tanto, se fundaron o fueron fundados. El español usa muchísimo la forma impersonal, se fundaron, pero ya que aquí tenemos da giovani,
es mejor mantener la frase pasiva. Fueron fundados, aquella che sale il soggetto agente, quindi c'è il complemento d'agente. Se non ci fosse, evidentemente potremmo mantenere la forma impersonale. Fueron fundados en Buenos Aires, ok, en el barrio de la Boca, quello noto ancora oggi, aquel o el que, o simplemente que todavía, que aún se conoce ancora oggi, que aún hoy en día se conoce por sus edificios o sus casas, ¿okay?, de color muy intenso, En español tenemos también chillón, que significa de color muy llamativo, que te impresiona, casi exagerado. Ok, de color muy intenso, muy coloreadas, si queremos decir también así. Del barrio de la Boca, por jóvenes que venían, que procedían o simplemente procedentes de Liguria, esta región de Italia. Las historias que cuenta rozan lo increíble. Por ejemplo, el Boca Juniors y el River Plate, dos de los más conocidos, afamados, famosos y gloriosos legendarios clubes del mundo, fueron fundados en Buenos Aires, el barrio de la Boca, que aún hoy en día se conoce por sus casas de color muy intenso, por jóvenes que venían o procedían de Liguria. Muy bien. Terminamos nuestra primera sesión, el texto va a seguir y vamos a continuar en la segunda sesión. Por el momento, un saludo a todos y hasta pronto con la próxima sesión. Gracias.